Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Cómo van? Ya cada vez ya pasó muertos, ya vamos acercándonos a Navidad. Ayer venía yo oyendo que nos hacen falta 8 semanas para llegar a Navidad, a Nochebuena. Fechas tan significativas que mucha gente las espera gustosa y ansiosa porque les gusta la Navidad, porque les gusta el arbolito, les gusta adornar, y para otros son fechas pesadas que no les gusta, les traen malos recuerdos, no se sienten cómodos, piensan que solamente es un acto comercial, hemos perdido el sentido de lo que es realmente la Navidad, y entonces pues no hacemos lo propio, ¿verdad? Según cada religión y según cada creencia. Porque bueno, creo que luego dicen, es que Jesús no nació el 24 de diciembre porque pues no hubiera podido estar en Belén la Virgen, porque hace mucho frío, hay nieve, tal y cual. Y luego no, es que nació en primavera porque iban pastoreando, caminaron, atravesaron y entonces llegaron hasta Belén. Pero yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué importa si nació en primavera, en otoño, en diciembre? Yo no sé cuándo nació, yo no estuve ahí, ni hay nadie que haya estado ahí que me diga tal día y a tal hora. Pero lo que sí sé es que sí nació. ¿Por qué? Pues porque fue tan importante su venida que la historia se divide antes y después de Cristo. Entonces, si hasta la historia está, y si sí existió, pues hay que festejar que nació. Algún día debe de ser su cumpleaños, ¿verdad? El día que sea de los 352 días del año. Entonces, pues lo mismo da si lo festejamos el 24 de diciembre o el 3 de marzo. El chiste es que hay que festejar, desde mi punto de vista, desde mis creencias, su venida a este mundo, su nacimiento y toda su labor crística que hizo y toda su labor redentora, según lo que yo creo. Así es de que para mí siempre ha sido un día que me ha gustado mucho, desde niña. Nada más que para mí las navidades eran un poco difíciles. Y lo que yo les platicaba en otro de los videos era que cuando Dios quiere que me caigan 20 es cuando me acuesta. Y bueno, pues esta acostada de la última vez cuando me intoxiqué, pues me sirvió para razonar lo que les voy a platicar. Todas las navidades, desde niña, para mí era un gran júbilo. Que llegara la Navidad, me alborotaba yo con el arbolito y llegaba toda la familia, en este caso la de mi mamá, que era mi mamá, mi tía, su hermano, la familia de ambos tíos, y nos juntábamos en la casa de mi tía Leticia. A mi tía Leticia siempre le gustó la fiesta, pero la fiesta de familia, no era de beber, ella no bebía ni rompope, pero le gustaba recibir gente en su casa, y entonces empezaba desde mediados de noviembre. Ya compré la caja de Coca-Cola, ya compré la caja de Tehuacán, ya compré el rompope para los niños, ya compré la sidra, y así empezaba a comprar y empezaba a llenar todo su recibidor, que era donde estaba la cantina, con cosas y cajas, y ya compré dulces y ya compré esto, y así. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ¿y qué vamos a hacer? Y mi mamá siempre era la misma contestación, ¿quién sabe si vivamos para ese día? Y a mí me jalaban los pelos. Yo le decía, ay, mamá, ¿cómo no vamos a vivir, por favor, si ya faltan 3 semanas? Y así me traía azorgatada todo el tiempo. Hasta que ya llegaba una semana antes, y entonces una semana antes empezaba, íbamos a hacer la cena y hay que hacer el bacalao y que los romeritos, y ya sabrán todo, ¿no? Lo que hay que hacer para la cena. En algunas casas, en otras piden pozole, hacen pozole o carnitas, cada quien de acuerdo a sus predilecciones para comer. Pero en la casa de mi tía y en la casa de ustedes era el bacalao, eran los romeros y era pavo. Sí compraban pavo. Entonces, pero mi mamá no lo sabía hacer, o no me acuerdo si lo hacía horneado, porque no lo hacía. Me parece que lo llevaban a una panadería, y ya después, cuando existió el ahumado, pues ella ya el ahumado lo rebanaba y lo metía al horno. Entonces yo siempre alborotadísima para ese día, y que me voy a poner, y eso. Como yo les he comentado, soy cristiana, y entonces ese día, bueno, pues había servicio en la iglesia, un servicio que se llama el servicio de luces, y hay una plática acerca del nacimiento de Jesús, de qué vino a hacer por nosotros y todo eso. Pero después, ya casi para despedirnos, cantábamos Noche de Paz. Y esa Noche de Paz, a mí cada vez que la cantábamos, bueno, para mí era un himno fabuloso, porque ahí en la iglesia tenían una costumbre. Empezaban las primeras estrofas y nada más era así como
seguir la melodía con el susurro de la boca. Y ya después iba incrementándose ya la voz poquito, muy suavecito, muy suavecito. Y cuando llegábamos al coro, entonces ya era a toda la voz. Y la iglesia a la que yo pertenecía de niña, le cabían fácilmente 600 personas. Entonces ustedes se podrán imaginar cantando Noche de Paz con esas 600 voces. Era maravilloso. Y además nos daban una velita, que se prendía la velita así de las de colores, de las de posada. Se prendía, entonces apagaban todas las luces, iban apagándolas conforme empezaba la melodía y se quedaba oscuro para llegar al coro. Y ahí estábamos los niños y como buenos cristianos antes de eso ya habíamos pedido posada ahí en la parte de la entrada de la iglesia. Mi iglesia de niña era en Gante 5, la iglesia metodista La Divina Trinidad, que era la parte del convento de la iglesia de San Francisco que queda en la avenida Madero, enfrente del Sabor de los Azulejos. Entonces las dos iglesias pues, formaban parte de una sola, y que seguramente yo no sé si había por ahí algún pasadizo que se conectaran, pero esa era la parte del convento de mi iglesia. Entonces eran unas naves preciosas, una iglesia, la iglesia como tal, ahorita se me fue el nombre, pero una nave de la iglesia fastuosa, realmente fastuosa. Y ponían un arbolito de Navidad lleno de luces, que era el único que se quería encendido cuando ya todo estaba oscuro. Entonces yo lloraba porque me emocionaba y salía yo bien contenta. Y ya al final, ya que nos íbamos a despedir del pastor y todo, nos daban nuestros aguinaldos, toda la colación, los chocolatitos de grajea, con grajeitas de colores. Entonces para mí ir a la iglesia era realmente una delicia. Ya llegábamos a casa de mi tía y bueno, ya iban llegando mis primos y entonces estaba todo. Yo fui hija única. ¿Por qué fui hija única? Porque mi única hermana me llevaba 15 años, la única hermana que yo convivía con ella en casa de mi mamá. Entonces pues ya que yo tenía 4 años, ella se casó, entonces pues me quedé como hija única. Entonces yo era mi vida muy solitaria, afortunadamente, porque eso me enseñó a estar sola y no sentirme ni triste ni deprimida. Al contrario, disfruto estar sola porque hago las cosas a mi tiempo, a mi modo, en el momento en el que yo lo quiera hacer y cuando lo quiera hacer y de la manera que lo quiera hacer. Entonces, bueno, ya pasaba la Navidad, venía el Año Nuevo y ya. Entonces ya cuando yo tuve a mis hijos, pues para mí la Navidad seguía siendo importante. Y afortunadamente al papá de mis hijos también le gustaba mucho la Navidad. Entonces empezábamos a planear, oye, ¿quién va a venir? Y todo esto. Y venía mi hermana, venía mi madre, venía mi hermana con sus 3 hijos. Y entonces pues aquí lo hacíamos, ¿no? Y mis hijos eran los más pequeños, no había más pequeños en la familia, de nosotros, de mi madre, mi hermana y yo. Y entonces aquí nos las pasábamos y yo hacía el pastel y hacía todo, pero burra y joven, inexperta, ese día era cuando cocinaba, hacía pastel. Entonces cuando ya llegaban los invitados yo estaba en calidad de hilacho, ¿verdad? Pero aún así todavía yo seguía en el guateque. Pero mi hermana era una persona que tenía hábitos muy metódicos. Entonces ella se levantaba a las 6 de la mañana, entonces para las 10 de la noche ya se estaba quedando dormida. Entonces llegaba, cenaba, abríamos regalos y se iban. Para las 11:30, 12 de la noche aquí ya no había nadie. Entonces el papá de mis hijos decía, oye, tanto inviertes tiempo, dinero, esfuerzo, preparas y todo, para las 12 de la noche ya todo el mundo se fue. Pues no creo que estuviera bien. Pero bueno, así fueron los años, así pasaron, hasta que llegó un momento en el que ella no estaba en la casa y entonces nos íbamos a casa de mi hermana. Y ahí pues allá nos quedábamos a dormir, pero era lo mismo, para las 11:30, 12 ya todo lo había terminado, ¿no? Yo como que me quedaba con ganas de más. Entonces ya llegó un momento en que por diferentes circunstancias mis hijos decidieron que ya ellos se querían quedar aquí en la casa para poder salir con sus amigos, porque entonces pues en el fraccionamiento es un fraccionamiento pequeño que no pasan coches y entonces pues se salían que al abrazo, que a ir de casa en casa a dar el abrazo a los papás de los amigos y todo eso. Entonces un día tomé la decisión, mi mamá ya era mayor, ya no le gustaba salir de noche, ya no le gustaba, sobre todo no le gustaba quedarse fuera de su casa. Entonces era un problema traerla a Satélite, regresarla al centro o llevarla a Mixcoac y regresarla al centro. Entonces pues ella decidió que ya no volvió a pasar la Nochebuena con nosotros y se quedaba en su casa.
Entonces yo también decidí que yo tampoco iba a casa de mi hermana y que yo me quedaba aquí con mis hijos porque ellos querían estar aquí, porque en ese entonces yo no tenía coche como para terminar de cenar y decir, bueno, goodbye, adiós, ya me voy. Entonces me tenía yo que quedar a dormir allá en su casa. Entonces ya cuando mis hijos fueron un poquito más grandes, dijeron, mamá, ya no queremos ir, ya queremos que aquí nos quedemos. Y aquí nos quedábamos. Y entonces hacía yo la cena para los tres, lo que a ellos les gustaba. En ese entonces no les gustaba el atún. Me parece que sí lo hacía yo, lo hacía con atún en lugar de bacalao. No hacía yo los romeritos, hacía yo pechugas, algo así, espagueti, punto. Y entonces ya ellos se salían y yo me quedaba muy cómodamente, muy tranquila, sin sentirme padre de niña, muy contenta viendo la televisión, que ese día pasaban programas en el Canal 2, que era lo único que había en ese entonces, no había televisión cerrada, y entonces ahí pasaban variedades y artistas, obviamente grabado y todo, pero yo me quedaba bien contenta viéndolo hasta que ellos regresaran. Muchas veces todavía no regresaban y yo ya me iba a dormir porque oía que andaban por aquí a los alrededores y oía que salían de una casa y entraban a la otra o se iban al parque de la colonia, entonces todo estaba seguro. Pasó el tiempo, mis hijos empezaron a ser grandes y entonces seguíamos haciéndolo aquí en casa. Mi mamá se vino a vivir con nosotros y aquí lo hacíamos y nos reuníamos, y en alguna ocasión logré que vinieran la familia del papá de mis hijos, y en otra ocasión vino alguna amistad, y entonces aquí nos la pasábamos. Pero llegó un momento en el que, bueno, ya el papá de mis hijos no estaba, mi mamá ya no estaba, mi hermana ya tampoco estaba, y entonces pues aquí nos quedábamos. Y entonces yo me empeñaba y era hacer romeritos, hacer el atún como bacalao para que lo pudiera yo comer, porque como les he platicado soy alérgica al pescado. El pavo, a ellos no les gustaba el pavo, entonces hacía pechugas al chipotle. Y entonces aquí cenábamos, abríamos una botella de sidra que se quedaba entera, nada más era para el brindis y nadie se lo tomaba, hasta que decidí que entonces cada quien brindara Coca-Cola, refresco, lo que quisiera, y ya no gastaba yo en la sidra. Y entonces yo noté que fueron creciendo mis hijos y al principio pues venían muy contentos, muy a gusto. En alguna ocasión estuvo aquí unos amigos y bueno, en fin. Pero llegó un momento en el que ya se fueron los amigos, se fue todo el mundo, y entonces hacía yo la reunión e invitaba yo a Francisco y a sus hermanos, y bueno, pues llegaban ellos y departíamos y nos lo pasábamos muy a gusto con las novias de mis hijos y todo muy a gusto y muy normal. Pero también pues llegó un momento en el que ellos dijeron, nosotros también queremos hacer otra cosa. Debo de hacer un paréntesis y decirles que a Francisco no le gusta la Navidad, tiene sus razones personales y no le gusta la Navidad. Entonces pues lo hacía y se lo agradezco y se lo valoro en todo el valor que tiene y todo lo que ello implica. Hacía el esfuerzo y estaba con nosotros y todo. Cuando venían sus hermanos él estaba también muy contento, pero cuando dejaron de venir yo notaba que ya no muy contento estaba, pero accedía y bajaba. Y mis hijos pues tampoco muy contentos, pero bueno, accedía y venían las novias y aquí estábamos y todo, ¿no? Y mientras tuvieron las novias y todo, pues las cosas fueron más o menos, había gente con quien platicar y todo esto. Y fueron pasando también los años y yo cada vez, tengo como a lo mejor 2, 3 años, que sentía que era más obligación que ganas. Y yo me hacía la loca, y hacía todo y ponía la mesa y estábamos bonitos, pero llegaba un momento en el que ya todo el mundo estaba con el celular, ya no platicábamos, o si platicábamos había a lo mejor algún tema álgido y entonces se armaba la discusión y entonces era incómodo, ¿no? El año pasado mi hijo estrenó su casa y entonces nos dijo, ¿por qué mejor no se vienen para acá? Mi otro hijo, como es agnóstico, pues entonces él no cree en Dios, no cree en nada, según él. Y entonces, pues él bajaba, cenaba y se subía porque él decía que él no tenía nada que festejar y bueno, pues según sus creencias así es. Entonces el año pasado nos fuimos a casa de mi hijo y entonces yo noté pues que volvió a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Aparecían los celulares, porque empezaban a llegar mensajes obviamente de sus gentes conocidas, de Francisco, de su familia, de sus hijas. A mí también me llegaban mensajes y entonces levanto así en algún momento la cara y veo que los tres estábamos con nuestro celular, ¿no? Dije, qué incómodo y qué innecesario. Bueno, sí me entristeció porque, les repito, a mí la Navidad me encanta. Y hasta en algún momento me dijo mi hijo Rodrigo, oye, ¿y qué vamos a hacer para Navidad el año pasado? Me dijo, y dije, pues yo creo que ya van logrando su propósito.
de lograr que ya no me guste la Navidad. Y entonces hablé con mi amiga Marcela y me dijo, ay, ¿por qué? Si la Navidad es tan bonita, tú síguelo haciendo, Perla. Tú eres muy entusiasta, tú hazlo y tú disfruta la Navidad, amiguita. Bueno, le hice caso y así fue. Y el año pasado pues nos vamos a casa de mi hijo y éramos los tres, ahí estábamos, pasó, cenamos muy a gusto, nos hicimos un juego de lotería también muy a gusto y ya llegó un momento en el que le dije, bueno hijo, pues yo creo que ya te dejo descansar, ¿verdad? No me acuerdo si él se salió con sus vecinos o no, no lo recuerdo, me parece que no, se subió a su recámara y ya, cada quien se fue a su recámara y a dormir, ¿no? Entonces ahora que he estado en reposo, de repente te oí algo en una de las redes sociales y dije, es cierto, ¿no? Y de repente así como que un flashback para atrás te dije, a ver, Perla, todas las Navidades trabajas desde días atrás para hacer la cena, hacer a cada quien lo que le gusta, pensar en los regalos, pensar en todo. Y realmente ya cuando llega la noche, yo lo siento, igual y no es así, ¿eh? Igual es mi percepción y yo estoy bien equivocada porque a veces percibimos las cosas porque no son como tenemos imaginadas y le ponemos emociones a la gente que no siente y que nosotros damos por sentidas, ¿no? Entonces dije, a ver, Perla, te hacen el gusto, te dan el gusto, te hacen el estar contigo para que estés contenta para la cena, pero tú no te sientes a gusto porque tú piensas que ellos no están a gusto, porque para ellos no les es importante esa noche como lo es para ti. Y entonces estás forzando a las personas que te aman, que por amor a ti estén en una celebración que para ellos no tiene el mismo significado que para ti. Tú siempre y yo hago porque pienso, ¿y qué tal que es mi última Navidad con mis hijos? ¿Y qué tal que para la Navidad detrás ya no estoy? Y entonces ahí me di cuenta que el pensamiento que mi mamá tenía, yo no lo expresaba de la misma manera, pero al final determinaba mis acciones de la misma manera. O sea, ¿qué tal que Dios no nos permite vivir? Así como mi mamá me decía que me chocaba tanto, ahora yo no lo externaba, pero sí lo pensaba. Y entonces decía, no, pues no, vamos a hacerlo y vamos a la Navidad imaginaria, que todo va a estar bien. Y Rodrigo, que es un hijo que es muy sincero y muy brusco para decir las cosas, siempre me dijo, pues es que tú te imaginas tu Navidad como tú la quieres y no te das cuenta de lo que no te quieres dar cuenta. Hasta que este año ya me di cuenta, hasta que este fin de semana ya me di cuenta. Hice lo que creo que es difícil de hacer. Le di la vuelta a mi pensamiento. Hice ese giro de tuerca que es tan difícil de hacer porque uno se casa con una idea y esa es la que lleva a cabo. Y entonces, con ese giro de tuerca, pensé distinto. No es que sea la última Navidad que yo paso con mis hijos. Puede ser la última Navidad que ellos la pasen conmigo, pero también puede ser que sea mi última Navidad y la voy a pasar sintiéndome que no están a gusto, sintiéndome que no quieren festejar con el mismo entusiasmo que yo, y no nada más sintiéndolo, sino viéndolo y percibiéndolo y viviéndolo. ¿Por qué me hago eso a mí? ¿Por qué en aras de que los demás estén en una Navidad conmigo, para que estemos todos disfrutando del amor y del nacimiento de Cristo, del regocijo, de darnos regalos, si quieren ustedes hasta de tener pretexto para una cena rica, para darnos un regalo, para decir pensé en ti, te di este regalo? ¿Por qué me hago eso de pasar una Navidad incómoda, sintiendo que estoy forzando a los demás? Aunque les repito, a lo mejor no es así, pero así lo siento y así lo vivo. Y entonces, ¿qué creen? Que de acuerdo a ese giro de tuerca que ya dio mi pensamiento, este año voy a tomar otra clase de decisiones para la Navidad. Voy a hacerme la Navidad como yo quiero vivir una Navidad, como yo quiero que sea mi última Navidad, si es que así tiene que ser, que yo espero que no, y estoy cierta que voy a vivir muchas Navidades más, pero voy a vivirla como yo quiero vivir cada Navidad de la vida que me reste. Contenta, disfrutando, festejando, yéndome a la iglesia, dándole gracias a Dios por haberme dado a su Hijo para salvar mis pecados, para redimirme y contenta.
sobre todo contenta, sintiendo que estoy haciendo lo que quiero hacer. Yo siempre había querido hacer. Tenía una amiguita que se llamaba Raquel. Mis amigas siempre son mayores que yo. Me gusta aprender de la gente. Y siempre viví rodeada de gente adulta. Entonces yo estoy acostumbrada a que la gente sea mayor que yo. Tenía yo una amiguita que me llevaba 20 años. Se llamaba Raquel Medina. Y ella, su familia también era cristiana. Y ellos tenían una hermosa costumbre. Ellos tenían un pastel, hacían un pastel y prendían una velita y apagara la velita el más joven de la familia. Si era un niño, era un niño. Si era un hermano joven, el hermano joven. Y así, el más joven de la familia era el que apagaba la velita. Y siempre lo quise hacer, pero por miedo a que no les iba a gustar, a que qué iban a decir, a que a lo mejor uno de mis hijos iba a burlar, porque tiene un humor medio negro. Nunca lo hice. Y ayer que estaba yo pensando que todavía no me sentía así como que muy cristiana de bien, dije, este año voy a hacer lo que yo quiero. Y voy a liberar a todos los que me rodean de que se pasen conmigo una Navidad que no quieran pasarse. Voy a hacer la Navidad como yo quiero hacerla. Y como yo quiero hacerla, ya la planeé, ya tomé los primeros pasos y estoy emocionada por hacerlo. Porque creo que ahora sí, ya no voy a estar con esa ambivalencia de emociones, de que qué bueno que ya va a llegar la Navidad y qué vamos a hacer y los regalos y también chispas, va a ser otra Navidad, una cena incómoda, una cena en la que nadie está a gusto, una cena en la que los veo que están más a fuerzas que de ganas, esperando que no vaya a haber ninguna discusión. Francisco de muy buena gana y yo se lo agradezco en el alma, y a mis hijos también se los agradezco infinitamente, que por amor a mí, por darme gusto, acceden y están y hacemos todo el boato que hay que hacer para la Nochebuena, ¿sí? Pero este año va a ser diferente. Este año estoy planeando mi Navidad, mi Nochebuena, como yo la quiero hacer, como yo necesito que sea para mí, para mi gusto, para mi placer, y para que al fin sea como yo la quiero, sin ya depender de que quieran o no quieran, o que digan, bueno, pues ok, eso quiere, es lo único que pide, bueno, pues ahora vamos a hacérselo. Así es de que les iré platicando. Ya por lo pronto di el primer paso, no se los voy a decir hasta que lo concreto un poquito más, ya que se acerquen un poquito más las fechas, y estoy planeando todo lo demás, y estoy emocionada, muy emocionada, en que voy a pasar mi Nochebuena como yo quiero pasarme una Nochebuena, contenta, disfrutando, yendo a la iglesia, a dar gracias, estar feliz y estar como se debe de pasar una Nochebuena, en paz, contenta y disfrutándola. Y no necesito grandes cosas, necesito solamente la disposición. Y como ahora sí depende única y exclusivamente de mí, ahora sí lo voy a lograr. Así es de que ya iremos platicando en el transcurso de estas semanas cómo lo voy logrando y cómo va a culminar la cosa. Y ya les platicaré. Y ya pensaré, el año nuevo para mí no es tan importante, y ya el año nuevo pues es día de a lo mejor de amistades, de reunión, ya es otra festividad totalmente diferente. Así es de que bueno, pues les voy a platicar cómo van los planes, cómo va la planeación. Y bueno, pues esto es todo por esta ocasión. Les deseo que tengan una linda semana, que empiecen a planear su Navidad. Platíquenme cómo lo pasan, en compañía de quién, qué hacen, qué comen, qué planean, qué festejan, qué regalan. Hay gente que hace el juego de los regalos, ¿no? Que hacen un regalo en serio y uno de broma y se lo van con unos dados, se lo van pasando y luego pues piden un regalo de broma y puede ser desde una cuchara, puede ser tiene cierto precio, hasta 50 pesos. Pueden ser unos calcetines, pueden ser unos aretes, o puede ser también un cucharón, o pueden ser unas tortillas, unas quesadillas. Así me ha pasado con mis amigas y mis compañeras de trabajo, que cuando nos reunimos para festejar la Navidad, hacemos ese juego y es bastante divertido, ¿no? Porque hay unas que ya se saben muy bien ese truco y entonces lo llevan así muy bien adornado y muy bien envuelto, y todo el mundo quiere ese regalo. O el año pasado nos pasó que llevaba uno de una tienda comercial la cajita, ¿no? Entonces todo el mundo quería la cajita, no recuerdo si fue esfera o fue algo así, todo el mundo quería eso porque decía, esto es algo así, y resultó que no era eso así, resultó que me parece que era una lotería. Así es de que todo el mundo nos fuimos con la finta y no había nada de lo que todo el mundo nos habíamos imaginado. Pero bueno, y aparte nos damos un regalo que nos agrade a cada quien, ¿no?
en un intercambio. Así es de que cuéntenme cómo lo hacen ustedes. Denme ideas para este año mi Navidad. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Estamos en tiempos difíciles ahorita en México. Tengan mucha precaución y bueno, todo con el favor de Dios va a salir muy bien para los mexicanos. Recuerden suscribirse, toquen la campanita para que nos volvamos a ver y para que podamos seguir platicando. No se olviden dejarme sus comentarios, son muy valiosos para mí. Cuídense mucho, que estén bien, que tengan linda semana. Adiós.